¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Pues miren, vamos a comenzar con el primer tutorial para la realización de la muñequita Giselle. Miren qué bonita está. Está preciosa, van a ver que a ustedes les va a quedar aún mucho más bella que a mí. Una disculpa, por ahora solo contaba en el momento de la grabación de este tutorial con la fotografía, pero ustedes ya vieron a la muñequita. Qué bonita está toda ella de principio a fin. Así es que, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal, que por favor den un like. Su like es muy importante, dedito arriba. Lo único que tienen que hacer es tocar con su dedito el dedito arriba y eso es todo. Con eso me ayudan ustedes muchísimo. Por favor, activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los próximos tutoriales que vamos a tener para realizar a la muñequita Giselle. Así es que activen la campanita, compartan con sus grupos de tejedoras, con su familia, en sus redes sociales, compartan con todo el mundo para que todos aprendan a hacer cosas tan bellas como las que nosotros sabemos hacer. Y mándenme sus comentarios, ya saben que siempre respondo todos sus comentarios. También recuerden que pueden ir a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Les dejo en la cajita de comentarios, más bien en la cajita de descripción, en el link para que vayan a formar parte de Cometa Crochet en Facebook. Muy bien, también les pido que me apoyen en el nuevo canal Betty Mágica Crochet. Comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar haciendo las piernitas de nuestra muñeca Giselle. Vamos a tomar nuestra hebra de color blanco. Cualquier duda acerca de los materiales que vamos a necesitar pueden ir al primer tutorial, que es alistando materiales. Allí van a ver todos los materiales que vamos a requerir para realizar a nuestra muñequita Giselle. Muy bien. Vamos a comenzar, repito, con nuestra hebra de color blanco y vamos a realizar 10 cadenas. Para realizar las cadenas vamos a hacer un pequeño nudo. Ustedes pueden hacerlo como ustedes sepan hacerlo. Yo lo hago de esta forma, miren. Un nudo convencional. Hay muchas formas de hacerlo. No es que una sea mejor que la otra, simplemente es distinto. A mí mi mamita me enseñó a tejer y así me enseñó. Muy bien, hacemos este primer nudo y dentro del primer nudo, vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. 1, 2, 3, las que no saben mucho, observen bien cómo se hacen las cadenas. Aquí ya llevo 4, 5, tomo hebra y saco. Tomo hebra y saco. Así es de fácil como se hacen las cadenitas. Algún día les voy a contar. Es todo lo que yo sabía hacer hasta muy poco del crochet, solo cadenitas. No voy a tejer en el primer punto, me voy a ir hasta el que sigue. Más bien en la última cadena que hice no voy a tejer, me voy a ir hasta la que sigue y a partir de esta voy a hacer 8 puntos bajos. Aquí ya llevo 2. Introduzco, jalo hebra y tejo los dos juntos. Introduzco en la cadena, jalo hebra, introduzco en mi cadena, jalo hebra y los dos juntos. Introduzco, jalo hebra y los dos juntos. Así es como se hace el punto bajo. Vamos a realizar 8 puntos bajos. Si ya ustedes realizaron a la muñeca Angie, muchas de ustedes ya la han realizado. Está preciosísima la muñeca Angie. Es el mismo procedimiento para hacer las piernitas. Al final nos va a quedar un punto. En ese punto vamos a realizar en ese mismo 3 puntos bajos.
Y esto va a hacer que la labor como que se gire un poquito y vamos a estar ahora ya del otro lado de las cadenas en las que vamos a realizar 7 puntos bajos. Va 1, 2, vamos a aprovechar para ir escondiendo la hebrita que nos quedó al inicio cuando hicimos nuestro primer nudo. Allí vamos a ir colocando esa hebra para que mientras vayamos tejiendo se vaya escondiendo. Miren, ahí observen y ahí va a ir quedando. Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Muy bien. Aquí ya realicé los 7 puntos bajos. Me va a sobrar un punto. En ese punto voy a hacer un aumento. Así estaré yo finalizando mi primera vuelta con 20 puntos bajos. Recuerden, un aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto y así es como nos estaría quedando, repito, con 20 puntos bajos. Vamos a comenzar la segunda vuelta. Vamos a seguir escondiendo la hebra. En la segunda vuelta vamos a realizar un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí ya hice mi aumento. Vamos a marcar el primer punto que realicé. Recuerden siempre marcar al inicio de cada vuelta para que no se pierdan en algún momento. Muy bien, ahí los saludan mis perritos, amigas. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Muy bien, aquí ya realicé los 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Aquí va el primer aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Primer aumento, otra vez otro aumento, ya van 2. Y aquí vamos a realizar el tercer aumento. Muy bien, y así es como nos va a quedar. Ahora ya realicé 7 puntos bajos. Después de ese aumento me quedaron 2 puntos. En cada uno de esos 2 puntos voy a realizar un aumento. Aquí está mi primer aumento. Me queda un punto más en el cual voy a realizar otro aumento. Ay, amigas, no se deja. Muy bien. Aquí terminé yo la segunda vuelta con 26 puntos bajos. Vamos a comenzar la tercera vuelta en la que vamos a hacer un punto bajo. Ahora voy a realizar un aumento. Aquí va mi aumento. Y voy a realizar 7 puntos bajos. Muy bien, ya realicé los 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Aquí ya hice un punto bajo y un aumento una vez. Otro punto bajo y un aumento 2 veces. Muy bien, otro punto bajo y un aumento. Esta ya sería la tercera vez. Muy bien, una vez que realicé esto voy a realizar 7 puntos bajos. Muy bien, ahora voy a realizar un punto bajo y un aumento 2 veces. Aquí está mi punto bajo y ahora va el aumento. Esta sería una vez. Una vez más, un punto bajo y un aumento. Esta vuelta la voy a terminar con 32 puntos bajos. Así va quedando el piecito de nuestra bella Giselle. ¿Cómo ven, amigas? Muy bien. Recuerden, esta vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos, perdón. 32 puntos bajos. Ojo, vamos a comenzar la vuelta 4. En esta vuelta vamos a trabajar con medios puntos altos. Solo en esta vuelta trabajaremos con medios puntos altos. Así es que vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos altos. 1 y 2. Vamos a marcar el primero.
Ahora vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Haremos 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí va el primero. El medio punto se hace enganchando la hebra, la sacan y tejemos los 3 juntos. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos altos. Enganchan hebra y tejen los 3 juntos. Enganchan hebra y tejen los 3 juntos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: un medio punto alto, otro medio punto alto y un aumento de medio punto alto, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Vamos a realizar esta misma operación, 2 medios puntos altos, un aumento, otras 2 veces. En total lo habremos hecho 3 veces. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos altos. Una vez que los realizamos, vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1, 2 y un aumento, un medio punto alto en el mismo punto. Aquí va uno y aquí va el otro. Y vamos a hacerlo una vez más. 2 medios puntos altos y un aumento. Una vez que hayamos realizado esto, aquí estoy terminando mi aumento, habremos terminado esta que es la vuelta número 4 con 38 medios puntos. En las vueltas 5 a la 8 haremos un punto bajo en cada punto bajo. Ya vamos a trabajar de nuevo con puntos bajos. De las vueltas 5 a la 8, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 8 con 38 puntos bajos. Así es como va quedando el piecito de la hermosa Giselle. En la vuelta 9 vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a hacer una disminución, un punto bajo durante 6 veces. La disminución, tomamos la hebra delantera del primer punto, hebra delantera del siguiente punto y tejemos los 2 juntos. Aquí va una disminución y un punto bajo. Otra disminución, hebra delantera, tejemos los 2 juntos. Muy bien, a esto lo vamos a hacer hasta que lo hayamos realizado 6 veces. Al final nos van a quedar 10 puntos bajos. Realizamos esos 10 puntos bajos y terminamos la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 10, vamos a iniciar con 10 puntos bajos. Una vez que los realizamos, vamos a hacer 6 disminuciones continuas. Terminamos las 6 disminuciones continuas, nos quedan 10 puntos bajos. Los realizamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Vuelta 11, 8 puntos bajos, 6 disminuciones continuas. Nos quedarían 6 puntos bajos. Los realizamos y terminaríamos la vuelta con 20 puntos bajos. Y de la vuelta 12 a la 19 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 20 puntos bajos. Antes de continuar, quiero mostrarles cómo vamos a preparar nuestro alambre. Vamos a medir el alambre de 42 centímetros. Así miren, 42 centímetros. Muy bien, una vez que ya lo elegimos, más bien que ya lo medimos, perdón, vamos a tomar nuestras pinzas y vamos a cortar. Aquí está mi medida y vamos a cortar. Muy bien, yo les he dicho, si no quieren articular la muñeca no pasa nada. Donde sí tienen que poner a fuerza un soporte es en la cabeza para que la sostenga, pero no es necesario. Si ustedes no quieren articularla, no es necesario.
le va a dar otra vista. Si ustedes quieren venderla y dicen la muñeca es articulada, pueden darle otro precio, pero si no la quieren articular, si sienten que es inseguro, simplemente no les gusta trabajar con el alambre, adelante. No la articulen. En cada una de las puntas vamos a hacer un doblez como el que están viendo en la imagen y vamos a, miren, aquí estoy haciendo el doblez de la otra punta. Muy bien. Aquí está, y a lo que vamos a hacer ahora es forrar las dos puntas de nuestro alambre. Si quieren forrar en su totalidad el alambre, pueden hacerlo. Como ahí está mi perrito, los está saludando uno de mis perritos. Muy bien, vamos a forrar las puntas de los alambres. Les repetía, si quieren forrar el alambre en su totalidad, está muy bien, con el tipo de material que ustedes tengan a la mano. Si usaron cinta transparente o cualquier cinta que hayan decidido usar, con esa pueden forrar su alambre. Déjenme cerrarlo un poquito porque creo que así da más seguridad si queda un poquito más cerradito. Miren, así ya me siento yo más segura para que no haya un accidente para quien llegue a manipular a la bella Giselle. Déjenme nada más acomodo un poquito para que quede más derechito. Y lo que haré ahora es forrar las puntas. Repito, si ustedes quieren forrar en su totalidad el alambre, está muy bien. Si sus muñecas van a ser más grandes o si su alambre lo cortan más pequeño o los dobleces los hacen más grandes, entonces ya el soporte de su cabeza no va a ayudar gran cosa. Así es que tengan cuidado, pero de todas maneras al llegar a la cabeza les voy a decir cómo hacer un soporte. Muy bien, miren, aquí ya está el piecito. Vamos a poner en el fondo del piecito un poquitito de relleno, para que el alambre no llegue así de plano hasta abajo, que no se sienta el alambre, ¿no? Ponemos un poquito de relleno y lo que vamos a hacer ahora sí es introducir el alambre al piecito. Van a hacer un pequeño doblez en la punta del tamaño del piecito y ya lo introducen. Muy bien, ya quedó el piecito ya bien, miren, ya va relleno, no se nota, no se preocupen, el alambre nos vamos a acostumbrar a final de cuentas a trabajar con él y no hay problema. Se le olvida a uno que el alambre está allí, de verdad. Muy bien, el último punto de la vuelta 19 lo vamos a deshacer porque en este momento vamos a hacer un cambio de color. Deshacen el último punto de la vuelta 19. No en su totalidad, deshacen que les queden esos dos puntitos allí y ahora ese punto lo vamos a finalizar con la hebra de color piel. Aquí ya se las estoy mostrando y con esa finalizamos el último punto. Y lo que vamos a hacer ahora es atar sin sacar el crochet del punto. El crochet debe de estar ahí para que no se nos deshaga el punto al momento de atar. Y vamos a hacer aquí un nudito. Ustedes pueden perder la hebra como estén acostumbradas. Ya les he dicho, a mí me gusta atar porque a veces se alcanza a ver ahí el cambio de color o se ve más grueso. No, a mí no me acaba de gustar eso, pero se vale, ¿eh? Como ustedes prefieran perder la hebra, está muy bien. Así hacen dos nuditos bien apretaditos y cortan tanto la hebra blanca como el exceso de hebra de color piel. Y ahora vamos a trabajar en la vuelta número 20. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero vamos a trabajar solo en bucle trasero. Bucle trasero, miren. Tenemos bucles completos, nosotros vamos a trabajar solo en el bucle trasero de nuestra labor. Las que han trabajado conmigo, esto ya se lo saben de memoria. Si ven en algún tutorial las siglas BLO, BLO significa trabajar en bucle trasero. Miren, así sería trabajar completo, el punto completo, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a trabajar solo en el de atrás, ¿ya vieron? Vamos a hacerlo una vez más para que vean ustedes. Así no, así sería como lo haríamos normalmente, pero ahora solo vamos a trabajar bucles traseros. Y de esta forma vamos a trabajar toda la vuelta, bucles traseros hasta finalizar la vuelta.
De las vueltas 21 a la 39 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 39 con 20 puntos bajos. Muy bien, aquí ya hice un cambio de color en el último punto de color piel. Vayan rellenando la piernita conforme van avanzando. Vamos otra vez a trabajar en color blanco, la vuelta 40 en bucle trasero, un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta con 20 puntos bajos. Miren, ahí yo ya fui rellenando. Otra vez les reitero, vamos a trabajar toda la vuelta en bucles traseros. Para las que no tienen mucha experiencia, les repito cómo se hace el bucle trasero. No vamos a trabajar el bucle completo, vean, esto no lo vamos a hacer, solo la espiguita que está hacia adentro de la labor. Y así vamos a hacer toda la vuelta trabajando bucles traseros. Así es como va quedando. Lo que vamos a hacer de la vuelta 41 a la 46 será un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 46 con 20 puntos bajos. Recuerden ir rellenando la piernita conforme van avanzando. Vamos a seguir adelante, no se preocupen por el alambre, eso se nos olvida que existe. Miren, así es como quedó la piernita. Al final solamente hice un punto deslizado y corté la hebra pequeña, la hebra corta. Si hicieron a Angie, es lo mismo que hicimos con Angie. Recuerden, aquí dejan hebra corta. Lo mismo que hicimos con Angie es lo mismo. Lo mismo. Vayan rellenando la piernita conforme avancen y vamos a hacer otra igual. Nada más que en esta otra no vamos a cortar la hebra, porque con esa hebra vamos a unir a la primer piernita que hicimos. Muy bien, antes de unir la piernita, lo que vamos a hacer es, miren, terminamos el último punto en la parte frontal de la piernita y nosotros no queremos eso, necesitamos ubicarnos en la parte interna de la piernita, en el punto central de la parte interna de la pierna. Vean, ubiquen ese punto, si creen necesario, una vez que lo hayan ubicado, márquenlo para que después ya no tengan ningún problema y no se les vaya a perder ese punto. No importa, a partir de aquí vamos a volver a contar, así es que no se preocupen, pero sí es necesario que se ubiquen en la parte interna, en el punto central, para que los piecitos les queden perfectamente mirando hacia adelante y no vayan a quedar chuecos. Así es que bueno, vamos a realizar esos puntos que necesitamos para ubicarnos allí. Vamos a realizar los puntos que serán unos 6, unos 7 puntos. A ver, acomodo la hebrita y vamos a realizarlos, amigas. Los que ustedes necesiten, ustedes ubiquen el punto central y hasta ahí van a realizar puntos bajos. Yo voy a realizar 1, 2, 3, 4, más o menos, ¿no? Déjenme, creo que voy a hacer otro más. Ustedes, los que ustedes necesiten, el punto es que quede bien ubicado al centro de su piernita. Voy a hacer otro más y que quede bien ubicado. Les digo, si ustedes prefieren poner una marca aquí arriba para que no se pierdan y estén bien seguras. Una vez que ya hicieron eso, vamos a hacer 7 cadenas. Estas cadenitas nos van a servir para unir a la otra pierna. Muy bien. Una vez que hicimos las 7 cadenas, vamos a tomar la primer pierna que hicimos y vamos a ubicar también la parte interna de la pierna para que las dos, ubiquen que las dos miren hacia el frente. Así las dos, y ya una vez que tienen ubicada, van a ubicar el punto central. ¿Sí? Repito, si necesitan marcar ese punto, adelante, se vale. Y aquí es donde yo pienso que es mi punto central y voy a hacer un punto deslizado solo para unir ambas piernas.
Dejen, acomodo mi hebra. Y voy a hacer un punto deslizado. No tengan problema. Aquí va. Hacemos el punto deslizado, amigas. Esto es solo para unir una pierna con la otra. Ay, no es difícil, solo que les repito que el espacio que tengo entre la cámara y mis manos es muy pequeño. Muy bien, voy a realizar ahora los 20 puntos que corresponden a esta pierna. Ya los realicé, ahora voy a hacer los 7 puntos bajos, en un punto bajo en cada una de las cadenas que hice para unir. Voy a realizarlos, amigas. No es difícil, hagan en cuenta como que en la parte de abajo de la cadena, ahí quedarían esos 7 puntos. Los realizo y regreso. Ya hice también los 7 puntos que corresponden a la cadena, amigas. Ahora tengo que realizar los 20 puntos que corresponden a esta pierna. Voy a realizarlos. Muy bien, llegué nuevamente a los 7 puntos de la unión de las piernas. Realicé un punto bajo en cada uno de esos puntos y esta vuelta, que es la número 47, la habremos terminado con 54 puntos bajos. Quería mostrarles esto que seguramente van a ver, pero bueno, quería mostrarles, se los puse para protección porque, ay, se me ensucia, amigas. Esperemos que a ustedes no les pase, pero mira, yo prefiero hacer esto antes de que termine un poco sucios los piecitos de mi muñequita. Son toallitas de las que usamos en la cocina, le puse un trozo de toalla en cada una de las piernas y la amarré con con una hebra cada uno. Repito, ojalá que a ustedes no les pase. También puede poner una bolsita de plástico, algo que les llegue a proteger un poquito los piecitos de la muñequita. Muy bien, así es como va quedando. En la vuelta 48 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 49, 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y de la vuelta 50 a la 56, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 60 puntos. Antes de continuar, vamos a doblar el alambre con el que estamos articulando a nuestra bella Giselle. Vamos a doblar aquí a la altura de la última vuelta que realizamos. Yo ya doblé uno, miren, hacia afuera. El de una pierna lo vamos a doblar hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y es así como nos va a quedar. Miren. Ven, este alambre doble porque lo compré muy delgado y lo tuve que poner doble, me equivoqué y lo puse doble. Muy bien. Y en el centro vamos a doblar, como están viendo en la imagen, hacia arriba. En la parte central, calculamos la parte central y lo doblamos hacia arriba, y lo único que tienen que hacer ahora es dar vueltas y vueltas y vueltas para entrelazar y que se haga un solo alambre. Amigas, con este alambre es suficiente, ya no debería de caerse su cabecita, pero cuando lleguemos a ese momento les voy a decir cómo hacer para que no se les caiga, pero no debería caerse, ¿eh? Este alambre, al momento de entrelazarlo, como están viendo, es suficiente para que sostenga la cabeza. Claro que debe de quedar lo suficientemente largo. Si les queda más corto, no es suficiente para que sostenga, pero si es suficientemente largo, no debería de ser problema. Y al final solo vamos a forrar para que quede un solo alambre aquí arriba. Como este me quedó suelto, lo voy a forrar para que quede seguro para quien manipule a la muñeca. Así es como va a quedar ya entrelazado, queda firme, amigas. Esto tiene que ser suficiente para que sostenga la cabeza de su muñeca. No veo por qué algunas me dicen que la cabeza se les cae, pero todo tiene una solución. Así es que cuando lleguemos al momento de colocar la cabeza, les voy a decir qué hacer para que ustedes estén seguras de que la cabeza no se va a caer. En la vuelta 57 haremos 8 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos, y vuelta 58 y 59, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 59 con 54 puntos. Y así es como nos va quedando. Vayan rellenando
terminando a su muñequita. Por favor, en la vuelta 60 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Es así como llegamos al final de este tutorial. Me cuesta mucho trabajo, y ya se los he contado, subir videos largos, así es que por ahora sí llegamos, pero antes de lo que ustedes se imaginen, voy a estar presentándoles un nuevo tutorial para que avancen con la realización de su muñequita Giselle, que va a quedar muy bonita. Por favor, mándenme sus comentarios. No olviden apoyarme en el otro canal que se llama Betty Mágica Crochet. Allá hacemos proyectos diferentes pero muy bonitos. Vayan a conocer ese canal y suscríbanse. Y por ahora no me queda más que pedirles que se sigan cuidando muchísimo. Nos vemos muy pronto. Bye.